Bienvenidos a nuestro primer capítulo de estos podcasts dirigidos a estudiantes de la asignatura de Educación para la Ciudadanía de la Unidad Educativa Salesiana Domingo Sabio, con el fin de compartir con ellos conocimientos que ayuden a una mejor convivencia con su entorno. Bienvenida Rubí, politóloga de profesión y una gran amiga de la lucha social del cantón. Rubí cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UDLA, una maestría en Dirección de Proyectos y una maestría en Investigación de Políticas Públicas por la FLEXA. Bienvenida Rubí. Hola Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Hola chicos, a las órdenes. Sí, bueno, Rubí, en este podcast buscamos que los chicos un poquito entiendan, ¿no? Desde tu experiencia también, por qué en las ciencias sociales, ¿no? Ya vamos a hablar sobre lo que en realidad las ciencias sociales tienen muchas asignaturas interdisciplinarias, pero en sí, ¿cómo nos ayudan a la vida? ¿No? Porque a veces cuando estás en el colegio dices, bueno, ya ciencias sociales, mucha historia, muchas fechas, nos mandan a leer demasiado, no me acuerdo de nada. ¿Y cuál es la importancia en realidad que haya ciencias sociales en el colegio? Bueno, Cris, creo que, y justo el día de ayer estaba hablando con una amiga que trabaja en la PUSE y antes trabajó en la Salesiana y me contaba que hay una verdadera crisis porque los chicos no están estudiando ciencias sociales, que acaban el bachillerato y ahora no están estudiando materias tan importantes como las ciencias sociales. Yo la verdad soy una apasionada por las ciencias sociales, me gustaba desde el colegio, creo que esas eran como de mis materias favoritas y yo siempre estaba como buscando, leyendo y las letras siempre fueron una parte importante para mí. Entonces, cuando yo empecé a leer y empecé a ver cuán importantes son las ciencias sociales, creo que me di cuenta que se explica más o menos por el porqué de la realidad social. ¿Por qué la pobreza, el porqué de la desigualdad, violencia? ¿Por qué debemos, en mi caso, que me dedico a las ciencias políticas y a todo lo que tiene que ver con el campo político, por qué de la participación política juvenil? Desde la sociología, Weber plantea que es el comprender el sentido de la acción social, o sea, lo que ustedes chicos en este caso están haciendo en su día a día, en este contexto de la subida del diésel, el porqué de la subida del diésel, el porqué el paro, es Esa es una de asignatura que te comprender ayuda para la vida, el porqué de las prácticamente, cosas, porque exactamente. Además, estamos en una siento que interacción social. por supuesto. Siento también que te da como herramientas para esta transformación social, para ser un poco más crítico en lo que está pasando, o sea, convivencia, el tema de la convivencia de unos entre otros, consolidar instituciones y del por qué es tan importante las instituciones en el país y no en el mundo y en cosas tan pequeñitas como la familia. Y formar estos ciudadanos críticos, ¿no? Estos ciudadanos que Sí. piensen el porqué de las cosas, el por qué el gobierno toma tal o cual decisión. Entonces, creo que sí es importante que como jóvenes empecemos como a tomar en cuenta que estas decisiones y lo político atraviesa todo y por eso es muy importante, y por eso son importantes las ciencias sociales. Y topaste un tema importante, Rubí, para los chicos, que es el pensamiento crítico. Por ejemplo, si yo no me quiero casar, no me caso, no me obliga la sociedad. Eh, no dejarnos llevar por lo que escuchamos en las noticias o por lo que tal vez alguna vez me dijeron o dieron un comentario sobre algo, opinar lo mismo que una persona adulta, ¿no? Si un adulto que tal vez ahorita, estos podcasts son para todos los años, entonces el contexto ahorita es del Foro Nacional, sí, 2025, entonces escuché tal vez no sé, el punto de vista de mi padre quedarme con lo mismo, ¿no? Y tal vez pensar diferente. Sí, Por y supuesto. obviamente voy a necesitar de estas ciencias sociales para poder pensar y tener mi propio pensamiento de lo que yo deseo. Por supuesto, también ver otras perspectivas, ¿no? Como tú mismo dices, este pensar diferente viene de que yo no solamente estoy encerrada en mi burbuja, sino que estoy viendo otras realidades, y ahora creo que es mucho más accesible para todos nosotros, no, no para todos, eso también es otra cosa de las ciencias sociales, que unos tenemos más acceso que otros a la información. Entonces, creo que para ustedes, chicos, que tienen acceso a redes sociales, vean, busquen lo que pasa en otros países, lo que pasó recientemente con Nepal, vean creo que ver distintas opiniones, eso va a ir formando criterios y van a entender el porqué de las cosas. Entonces creo que coincidimos en eso, Cris.
Y nos cambia el chip, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, por casualidades de la vida, pues empecé a leer a Nietzsche y me iba en contra de la religión, ¿no? Yo decía, o sea, es una estructura que nos va condicionando nuestra forma de actuar y bueno, y mientras iba leyendo más personas iba cambiando mi sentido crítico, ¿no? Y a veces nos entascamos con una sola idea y bueno, las ciencias sociales son eso, ¿no? Que cambia y mejoras la manera en la que ves el mundo. Y de hecho esta asignatura que estamos haciendo el podcast de educación para la ciudadanía, ¿no? Salir al mundo y poder convivir con los demás. Por supuesto. Bueno, Rui, continuamos con, verás, el otro punto que tenemos con los chicos, ya sabemos pues, la importancia de las ciencias sociales, ser críticos, ¿sí? Y no solamente dar una crítica abierta, sino una crítica fundamentada. Hablábamos de la importancia de las reglas, ¿sí? A veces, cuando somos adolescentes, bueno, hay familias y familias, ¿no? Hay familias que son más liberales, familias que son un poquito más, que no te dejan hacer muchas cosas, ¿no? Te ponen reglas bastante fuertes, pero al final las reglas son importantes para una sociedad. ¿Qué nos puedes decir tú sobre este ejemplo? Tal vez alguna vivencia tuya en la adolescencia, no sé, algún consejo para los chicos de por qué las reglas son importantes. Justamente como estamos hablando con jóvenes, me encantaría a mí contarles la experiencia de mi juventud y cómo fue la crianza, digamos, de mi casa. Eh, yo crecí en un hogar en el que ponía las reglas era mi papá. Mi mamá no tenía, digamos, como voz y voto en las cosas que nosotros hacíamos. Mi mami sí fue una madre muy presente, una madre que estuvo, digamos, con nosotros guiándonos en ciertas cosas. Pero, por ejemplo, los permisos para salir a las fiestas que me imagino ustedes están tomando ahora, sí eran guiados por mi papá. Entonces, mi papi a las 10 de yo no podía, a las 10 de la noche en las fiestas yo ya tenía que salir de la fiesta. Entonces, como ustedes sabrán, las fiestas recién se prenden a a las 2 de la Sí, mañana, a para las que no- 12 de la noche. Entonces, yo me molestaba por estas reglas y porque tenía que regresar. Y yo era la primerita que se iba de la fiesta. Y no era solamente yo, sino que mi mejor amiga también nos recogían a las dos juntas porque su madre también tenía estas reglas muy estrictas en casa porque ella era madre soltera de dos hijos, entonces mi papi y su mamá eran súper estrictos, entonces nos recogían a las dos y las dos éramos las primeras en irnos. Yo crecí, digamos, siguiendo estas reglas y ya cuando llego a la universidad y voy a vivir sola, ya no hay pues quien el que me paga la regla. Ya no hay la persona que esté conmigo diciéndome, a esta hora tienes que llegar, a esta hora tienes que me vaya a recoger esa hora. Ya no tenías un Pero mando de poder. ya no hay ese poder, pero yo crecí dándome cuenta de que esas reglas tenían un porqué y tenían una razón. Las experiencias que a veces contaban mis amigas que sí se quedaban o eran divertidas o no eran tan divertidas. Pasaban cosas que a veces uno se queda pensando en, no me hubiera gustado que me pase a mí. Entonces creo que ya cuando uno llega a la universidad y entiende el porqué de las cosas y va saliendo al mundo poco a poco, también llega con este chip de, tal vez por algo me decían, ¿no? Que haga las cosas o que no. Entonces, creo que sí es súper importante como el seguir las reglas. Creo que me parece que es Durkheim el que habla sobre el tema de la conciencia colectiva. Es que las normas se vuelven parte de nuestra identidad social, de la vigilancia que nosotros seguimos. Entonces, creo que sí es importante como tener esta vigilancia externa, ustedes que están en una edad en la que están descubriendo el mundo, están descubriendo cosas. La adolescencia sí es un lugar en el que todos vamos cambiando, vamos evolucionando, en el que nos reconocemos y nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, sí es súper importante como tener esta vigilancia externa, ¿no? Que es el primer paso de asegurar una autorregulación interna. Entonces, creo que sí es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, eso. No, sí, y bueno, un dato importante también desde la psicología es que nuestro cerebro emocional, pues en la parte de la adolescencia, pues estamos activos.
y que nos pasen pues ciertas cosas, como te dices, desagradables, nos van a afectar pues en realidad a nuestra vida adulta también a nivel psicológico, ¿no? Que es un cuidado social que tienen nuestros padres con nosotros. Y también está lo de la sociedad, el pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué todos van a fiestas? Tal vez porque vamos a ser aburridos para los demás, porque, no sé, es parte de vivir la vida, o sea, cómo tú vives la vida, para mí que es divertido, para ti que es divertido, o sea, ¿quién dijo que solamente nos podemos divertir yendo a una fiesta y quedarnos hasta medianoche también? Creo que también ese es el pensamiento crítico, ¿no? Decir, mira, a mí me gusta, disfruto, voy hasta las 10 y me regreso. Ajá, ¿en Ah, realidad me gusta o solamente estoy siguiendo a lo que dice la manada? O en realidad quiero hacer esto y si en realidad quiero hacer esto, voy, lo disfruto y lo hago pero con responsabilidad para que no me pase una u otra cosa. Pero si no lo disfruto y siento que lo estoy haciendo porque los demás me están presionando, entonces sí como que tener esa conciencia, ¿no? Si lo estoy disfrutando, bacán, disfruten su adolescencia, disfruten su siguiente etapa, pero les prometo que cuando uno crece, las cosas se vuelven mucho más chéveres y uno lo piensa mejor. sí, y bueno, y eso también, ¿no? Ya cuando tienes tu cerebro, pues ya más desarrollado la parte emocional, pueden pasarte cosas desagradables y no te quedas con ese trauma psicológico hasta la vida adulta, ¿no? Lo sobrellevas mejor. Por ¿Ya? supuesto. Luego pagar terapia es caro, chicos, no paguen terapia todos. Pero no, bacán, mira, entonces al final las ciencias sociales están ahí, en el saber si disfruto o no disfruto, ¿no es cierto? El pensamiento crítico de no dejarme llevar por la sociedad. Correcto. Bueno, en otra, esa es como una de las primeras semanas que hablamos con los chicos. La segunda semana hablamos sobre esta organización social, que al final somos seres sociales, ¿sí? No podemos estar solos. Y justo tú citaste a Durkheim. Durkheim mismo lo dice que el ser humano no puede tener, no puede vivir sin sociedad, la construcción colectiva que tiene. Él estudiaba el suicidio y decía que una persona que no tiene sentido de pertenencia o sentirse parte de un grupo, sí puede llegar a tener estos pensamientos, ¿sí? Dentro de esa organización social, ¿cómo tú, o sea, cómo tú verías a la familia como el primer entorno en que las personas están interactuando con otros? ¿Cuál es la importancia que tiene la familia? Bueno, como sabemos y como me imagino, ya les explicó Cris, la familia es la base de la sociedad, la familia es la primera institución que tiene la sociedad. Ya lo decía Foucault, lo decía Durkheim, Talcott Parsons, entre otros autores que espero algún día ustedes los puedan leer y los puedan entender, porque son autores pesados y yo creo que es súper importante igual que los lean, pero que los vayan entendiendo sobre todo. Entonces, la familia te da como este microsistema, ¿no? Ustedes entienden lo que es un sistema y lo que es un microsistema, que es el espacio donde se aprende, donde vas aprendiendo, donde hay una imposición, que funciona bajo la vigilancia y hay un acuerdo social. Eh, como dice justamente en el slide, es donde aprendemos valores como respeto, solidaridad, empatía, identidad, autoestima, donde nos vamos formando. Nuestros papás tuvieron esta familia conformada por mamá, solo papá, de los diferentes tipos de familia que hay, pero es una familia y hay este tipo de microorganismos en los que uno va aprendiendo y se va formando. Es la primera interacción social que tiene uno con el mundo, ¿no? Sí, y bueno, y al final yo creo que en la familia también se ve mucho de lo que se ve en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, más adelante, aquí en esta asignatura se estudia la relación de poder entre Estado y ciudadano, ¿sí? Que te impone el Estado ciertas reglas que cumplir para convivir mejor. Y creo que en la casa también a veces te imponen esas reglas como salir 10 de la noche y nada, salirte de la fiesta a esa hora. Y al final hay que respetarlos, ¿sí? Y en ese sentido, ¿tú qué les podrías recomendar a los chicos, no? Tal vez que a veces no tenemos una familia como que reglas establecidas, no se llevan bien, o a veces nos da iras ver tantas injusticias que pasan. No sé, ¿qué les darías? No sé, alguna recomendación, un libro, un podcast, algo que puedan Eh, tener para su vida adolescente. a mí me encantaría que primero decirles que este tema no solamente es un tema de familia, sino que también escala mucho más allá, que son las democracias, ¿no? Entonces,
muchas veces puedes tener una familia con la que puedes mediar y otras veces no puedes tener una familia con la que puedes mediar. Entonces, hay, pueden predominar los dos extremos. Tienes familias autoritarias donde no se imponen normas o diálogos, o puedes tener una familia en la que sí. Creo que las dos son importantes tenerlas en la vida, pero siempre, y algo que decía Aristóteles, el punto, la verdad está en el medio. Entonces, La ni ética tanto está en ni la mitad. cuánto. Exactamente. La ética está en la mitad. Yo digo ahora la verdad está en el medio, pero siempre es importante no tener estos dos extremos, ¿no? Entonces, tratar de tener un diálogo y un respeto mutuo dentro de la familia sí es algo que yo recomiendo muchísimo. No solamente el que nos digan que no y enojarnos y quedarnos con eso, sino, pero ¿por qué? Dame una explicación. Me encantaría, siempre con el respeto que los padres merecen. Entonces, esto creo que es este es un microsistema. Actuar dentro de este microsistema para tratar de mediar y siempre tener como el respeto del uno y del otro. La familia también es la clave para la socialización. Yo les recomendaría, ya les recomendé a algunos autores, justamente estaba hablando con Cristian y le decía que hay un podcast que se llama Penitencia, que me gustaría que lo vean. Sí, es un podcast poco fuerte, un poco, digamos, Realista, adulto, la realista sociedad. de la vida real. Justo el último episodio en el que vi es de una mujer que ya está en la cárcel todavía. A ellos le dieron 103 años de prisión por haber desvivido a una persona. Entonces, a tres, de hecho. Pero ella contaba cómo en su familia no recibía amor. Desde los 10 años ella había salido de su casa a vivir en la calle. Entonces ella cuando ya entra a este centro de reclusión social, entiende lo que es vivir en sociedad, vivir en comunidad, y ella decía que ya no vive, ya no siente las mismas ganas de hacer daño a otras personas como lo hizo antes. Entonces, creo que desde esos pequeñitos, desde ese podcast que se llama Penitencia y de la historia de esta mujer, puedes entender cuál importante es la familia y y en este caso, como por ejemplo su madre no le tomó, no le prestaba atención, no le puso reglas, no, era una niña que estaba a los 10 años perdida en la calle y que después tuvo que pasar un montón de cosas para que ella tenga que rehabilitarse. Entonces creo que yo le recomendaría ese podcast porque puede ser que sea fuerte, pero si tú lo trasladas a lo que les está enseñando ahora Chris, puedes hacer como el símil de lo de lo o ¿Qué te puede obedezco y pasar? sigo las reglas, o esto tal vez me pase algún día. Entonces, y tal vez no sea tan fuerte, y tal vez no me pase tan fuerte, pero sí puede evitarme ciertas cosas en la vida y para tener una mejor convivencia conmigo mismo y tener una mejor convivencia con la familia, con mis amigos, con la gente del colegio. Muy bien, y al final siempre estamos rodeados de grupos, ¿no? Al final vamos a tener normas de convivencia y creo que el eslogan del colegio, la misión, tú también fuiste salesiana, Rubí, te vamos a tomar la lección, ¿cuál es la misión del salesiano? Me Ese es acuerdo de buenos muchachos y honrados ciudadanos. buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no? Buenos Entonces, cristianos y honrados ciudadanos. al final concluimos en que Don Bosquito sí nos quiere tener en convivencia con buenos cristianos y honrados ciudadanos. Exactamente. Gracias, Rubín. Te agradezco mucho este podcast. Eh, la verdad, nos ayudaste mucho con esta reflexión sobre esta primera unidad que tenemos recién en la introducción. Esperamos tenerte en próximos podcasts. Y pues ustedes también, chicos, gracias por llegar a este video. Con muchísimo gusto, Cris. Chao.